Bueno, para los que me conocen o no me conocen, mi nombre es Luciana Eichenberg, yo soy profesora de filosofía, soy también abogada, soy profesora en ciencias jurídicas y políticas, próximamente, esperen que puse... Espérenme, que no sé por qué puse eso. Próximamente voy a hacer magíster en filosofía también, lo que me pone muy feliz. Bueno, tengo un montón de años, tengo 3 hijos, mis 2 hijas mayores estudian en otra provincia y yo doy clases aquí en esta provincia y estoy muy orgullosa de ser docente de la universidad. Y espero que sea una cursada fructífera, ¿sí? Yo les había contado en la presentación de la materia que tuvimos allá en el rectorado que a mí me gusta mucho la filosofía, entonces soy muy feliz dando clases de filosofía. ¿Ustedes pueden estar viendo lo que presento o no? Porque yo no lo veo. No sé por qué. No, profe, yo no. Yo no lo veo. No, tampoco, profe. No se ve, profe. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? Ahí se ve. Muy bien. Lo que ustedes están viendo ahí ahora es el cronograma tentativo, o sea, nosotros planificamos al principio de clase, al principio de cada cuatrimestre, una serie de actividades y las volcamos en un cronograma, considerando que todas las semanas va a ser posible dar clases, ¿sí? Este cronograma va a estar subido al aula virtual, así que no le saquen fotos. Ustedes, todo lo que, salvo los Power, que igual le sacan fotos a ustedes, que no los comparto en el aula virtual, pero toda esta información, incluido el programa de este año, que esté resuelto el problema de que ustedes ingresantes están en un material de estudio, ¿bien? Hay una sumando este año al dictado de clases, y es que son clases presenciales. Estas clases presenciales están aquí con la fecha en el cronograma. Cada clase presencial está con fecha. Estas clases presenciales son obligatorias para todas las personas que quieran promocionar la materia. Esto lo voy a decir de nuevo. Las clases presenciales, yo me voy a tomar el tiempo en cada clase presencial de tomar asistencia para que todas las personas obligatoriamente tengan que estar presentes en esa clase. ¿Bien? ¿Esto está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Las clases están planteadas, esas clases presenciales son algunas de desarrollo teórico de la materia y otras para presentación de los trabajos prácticos que son obligatorios también por parte de ustedes. Las clases están pensadas para los días viernes a la siesta,
¿sí? Yo solicité, ya que ni los de primer año ni los de segundo año tienen clases los días viernes, y yo tampoco tengo clase en otro lugar, entonces vamos a juntarnos todos los días viernes a las 15 horas. Yo solicité un aula específicamente para que sea ese día, esa hora, así ustedes están dando. ¿Sí? Esto, como les digo, va a estar en el aula virtual. Yo voy a ver si puedo incrustar la imagen, así ustedes abren y ven el cronograma y saben cuándo es. ¿Bien? Según mis cálculos, la próxima vez que nos veamos, estas clases teóricas presenciales son independientes de la clase del día jueves, ¿sí? O sea, esa semana nos vemos 2 veces. ¿Me van siguiendo o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Así para que después no digan que no ustedes, ¿no? Pero que no está trabajando. Profe, serían como Gracias clases por responderme. prácticas, Yo les agradezco los días mucho cuando yo presenciales. les diga se entiende o me van siguiendo, que ustedes digan sí, profe, sí, o que manden eso. No, son clases teóricas, ¿sí? No son clases prácticas, son clases teóricas. Vamos a ver material y textos nuevos, ¿sí? Que no vamos a ver en las clases virtuales, ¿sí? Todas las clases que nosotros vamos a tener este año son todas teóricas, porque esta es una materia básicamente teórica, ¿sí? De mucha lectura, con mucho material de lectura que ustedes tienen en el aula, tienen todo el material ahí, y yo les voy a ir avisando cada clase cuál es el material siguiente que vamos a ir viendo. Bien, ustedes tienen acá en el cronograma marcado por semana qué unidades vamos a ver cada semana, cuál es el contenido. Nosotros tenemos distintas actividades planteadas en la cátedra. Por un lado tenemos, bueno, el programa que consta de 5 unidades. Tenemos actividades de trabajos prácticos, que son 2 trabajos prácticos obligatorios, con la fecha de presentación de cada uno de los trabajos prácticos. Tenemos 2 foros que son obligatorios. Uno es de la unidad número 5, que es el final de la actividad obligatoria, y el primer foro, que lo vamos a ver ya a mediados del mes que viene, a mediados del mes de abril, que son actividades que ustedes van a ir realizando simultáneamente mientras se dicta el contenido, ¿sí? Tenemos de mayo, los parciales son virtuales, en el aula virtual. Ya voy a ver bien si también los hago los días viernes, se habilita como un único horario para todos los estudiantes. Mismo que el recuperatorio también es virtual y lo mismo que esto está muy lejos. El recuperatorio va a ser una semana después, el 21. Pero el 21 no es feriado, ¿no? Algo pasa acá. Bueno, por las dudas. Esto siempre está para ser revisado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Profe, hay una compañera que puso que no entendió. Sí. Si le podría volver a explicar. ¿Qué no entendió? ¿En el chat? Sí, en el chat, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Tenemos un delay tremendo. A ver, ¿qué puso que no es? ¿Alguien me puede volver a explicar? No puedo activar. Claro, la gente que está trabajando tiene un grave problema porque las clases son obligatorias.
Bien, ¿qué? Pero no entiendo qué no entiende Dana. De las que está clases trabajando. presenciales, dijo, profe. Bien, Dana, si estás trabajando es un problema. Para mí, volver a explicarte, porque acá estamos en clase y para mí lo único que ustedes tienen que hacer es estar en clase. Bien, todo lo demás, o sea, claro, a mí no me parece gracioso que estés con un solo oído. Yo prefiero no enterarme que ustedes están haciendo otra cosa. Esa es la verdad, porque esta es una materia obligatoria y si bien el cursado es virtual, es sincrónico, lo que implica que ustedes están cursando, no haciendo otra cosa. Así que, Dana, después resuelve tus dudas cuando yo... ¿No se me escucha bien? Yo sí escucho bien, profe. Ok. Bien, Berenice, capaz es tu conexión. Por favor, me avisan porque yo me escucho re bien aquí. Así que me avisan y no siempre tengo buen internet. Sí se escucha, profe. Ok, Sí, gracias. se escucha bien, profe. Bien. Sí, profesora, buenas tardes. Disculpe, ¿le puedo hacer unas consultas? Las clases son hoy y el día viernes, ¿puede ser? De 14 a 16, comisión B. ¿Día jueves? No, las clases son los jueves. Sí, jueves. De 14 a 16, es la próxima. La siguiente esa es otra comisión, es la misma clase que ahora. Ustedes tienen dos comisiones, solo tienen que venir a una. Bien, perfecto. Lo que sí vamos a tener cada tanto es una clase presencial el día viernes, que son obligatorias para quienes quieran promocionar la materia. Perfecto. ¿Sí? O sea, esto es que la promoción es una opción, lo mismo que la regularidad y la posibilidad después de rendirla libre a la materia. ¿Sí? O sea, yo entiendo de que no todos tenemos la misma disponibilidad para comprometernos, o sea, el compromiso siempre está en la base, pero algunos podemos comprometernos más y otros un poco menos de acuerdo a otras actividades que realizamos. No solo eso, sino que a algunos no les gusta nada la filosofía y termina siendo una tarea engorrosa leer los textos y comprender y demás. Entonces regularizarla ya está muy bien, ¿sí? Pero para promocionar la materia, el plus este año, además de aprobar los parciales y de hacer los trabajos prácticos y demás, es venir a las clases presenciales. ¿Sí, Oscar? Buen día, profe, chicos. La consulta es la siguiente. En el aula virtual no nos aparece, por lo menos a mí no me aparece nada. Yo soy alumno que cursé el año pasado y ahora estoy haciendo, hice con el cambio de plan. Y como le digo, en el aula virtual no me aparece, pude encontrar la conexión por lo que compartieron los compañeros en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo haríamos en estos casos? Bien, expliquemos Oscar, porque eso ya lo trabajamos recién. Recién nos enteramos, o por lo menos me entero yo, que hay dos aulas virtuales. Una que es la histórica aula virtual, que es donde está todo el contenido de la materia subido y organizado por unidades, y la bibliografía y todo lo demás. Y hay una aula virtual nueva, que es del Plan 2026, en la que ya le solicité a Estela Juste que pase a todos los estudiantes que están matriculados en esa aula, al aula anterior. ¿Bien? O sea, el aula que tiene todo el material. Entonces ustedes, no sé de qué manera se va a hacer ese traslado, pero van a acceder al aula virtual correcta, que es donde está todo el material. En este momento no tienen nada porque yo tampoco sabía que había una aula nueva. ¿Bien? Bien, comprendido, gracias. Muy bien. Profe, disculpe. Profesor. No sé si se me escucha. Van levantando la mano, ¿sí? ¿Tienen una manito ustedes ahí? Yo respondo todas las dudas, pero así nos organizamos. Sí, Luis. Con lo del compañero Eduardo, yo estoy en el Lunju virtual y veo
dos filosofías, uno que dice filosofía 2026, plan 2026, filosofía política 1, y más abajo sale otro que dice filosofía política 1, segundo año de licenciatura en ciencias políticas. Ese sí tiene todos los contenidos, tiene todo, o sea, yo abro y ahí sale el enlace, sale todo. Supongo que después nos pasa, Sí. porque yo tengo la misma situación, porque Ese es el yo cursé el año pasado. Entonces Sí, yo abrí ahí filosofía y está todo. Sí, es exactamente lo que estoy diciéndoles. ¿Cuál es la duda? Ah, bien. No, sino que todo está ahí. O sea, nosotros entramos directamente a filosofía 1 de segundo año, no al que Sí, tiene el plan. en algún momento calculo que el no año al que que tiene el viene. plan 2026. No, pasa que a ustedes los matricularon manualmente al aula Filosofía Política Plan 2026. Manualmente fueron matriculados. Bien, o sea, la facultad los matriculó. ¿Se entiende? Bien. Por eso están ahí. Sí, pero yo no sabía, y ustedes tampoco, que hay otra aula. ¿Bien? Sí, la otra aula Esa, la de vacía, segundo sí, año, es. es el aula que está completa. Es el aula que tiene todo. Exactamente. Bien. Por ahí Sin entramos, asilo, digamos, por ahí vemos todo el contenido. Exacto. Ahí se tienen que matricular. Bien. Bueno. Disculpe, profe. Ahora sí, no sé, ahí se me ve. No, mi duda era más que nada, como dijo, el tema de las clases presenciales, que eran los viernes a las 3 de la tarde. ¿Cuánto duraría la clase? Sí. ¿También son 2 horas? O sea, ¿sería hasta las 5 de la tarde? 2 horas. Bien, esa es Sí. mi duda. Gracias. Sí. Quizás menos, pero no más de 2 horas. ¿Bien? O sea, capaz dura un poco menos, pero de todas maneras ustedes van a ver que vamos a tener clases de desarrollo, igual que las que tengo ahora, y después hay un par de clases en donde hay presentación de los trabajos prácticos, ¿sí? Cuando ustedes accedan a las consignas del trabajo práctico 1, van a ver que la clase presencial esa es para compartir la producción que hayan hecho. Bien, de todas maneras yo cada semana les voy a ir diciendo cuándo es la clase presencial. Incluso, bueno, esto también quiero que sepan que yo lo presenté y solicité el aula y están. Sabiendo que ustedes ingresantes son más de 100 y que los chicos de segundo año que la cursan también son como 70, entonces necesitamos, o sea, por lo menos para la primera y la segunda, calculo yo que van a tratar de venir todos, porque todos van a buscar la promoción, lo que está muy bien, y después vamos a ver cómo seguimos, díganse la verdad, bien, pero en principio vamos a necesitar un aula grande, ¿sí? Esas clases presenciales no van a ser, ¿cómo se dice? Híbridas. O sea, no se van a transmitir. No sé, eso ya sería como un castigo, pero que no vayan, ¿no? Bueno, no, voy a ver si es posible que sean híbridas y nada, ahí vemos. Pero que sea híbrida no suplanta la presencialidad. ¿Bien? ¿Me van siguiendo o no? Yo voy resolviendo cuestiones a medida que va. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Muy bien. Todo esto, de todas maneras, yo sé que es un montón de información. Es un montón de información y nada, parece que está todo el cuatrimestre ahí, pero nada, vamos a ir una semana a la vez. ¿Sí? Por lo pronto, la semana que viene no nos vamos a ver, así que estamos bien. Sí, estamos bien. Bien. Esto, chicos, yo lo voy a compartir después en el aula. Sí, Viviana. Profe, buen día, disculpe. ¿Qué sería una clase híbrida? Sí. No entiendo, perdón. La clase híbrida es esa que nosotros tenemos en la presencialidad y que se duplica mediante un Zoom.
o sea, se manda un enlace, la facultad la transmite, o sea, la escuela en este caso la transmite. Como tienen en abogacía los teóricos, por ejemplo. No sé si, o sea, nosotros vamos y se conecta una computadora al internet y desde la parte administrativa de la escuela se da la clase. Y ustedes desde su casa pueden acceder también. Pero es complejo, yo he participado y esas clases en realidad terminan viendo, no sé, un banco, solo escuchan la voz. No sé, a mí me pone nerviosa. Bien, bien. Claro, no, yo pregunto porque... Sí. Sí. Pregunto porque vivo en Libertador, entonces quería saber esto, si me tendría que trasladar o no, como ya para ir organizándome, porque como usted decía, me interesa en principio promocionar la materia. Entonces, cuando Claro. dijo clase híbrida, me quedé pensando, porque hace mucho que no estoy en lo que es virtualidad, entonces tenía esa duda. Sí. De todas maneras, como les dije hace un rato, la clase híbrida no, o sea que ustedes, la idea de la presencialidad es que sea obligatoria venir, ¿sí? Hay algo que ustedes, como estudiantes de la virtualidad, se están perdiendo, que es la vida de la universidad, vernos cara a cara, interactuar, trabajar con otros compañeros en un mismo banco, y nada, yo lo que quiero es proponer eso, ¿sí? Mele, Montero. Montenegro. Profe, hola, profe. Quería preguntar, entonces, ¿los parciales serían el 30 del 4? ¿El primer parcial? No, el primer parcial es el 14 de mayo. Y el segundo parcial sería el 25. Sí. Bien. Bien. Gracias. Esa era la duda nomás. Ok, bien. Lo que yo no sé si la fecha que está acá es por la semana o el día, pero bueno, después lo resuelvo. Después les digo bien. Ustedes tengan en cuenta más o menos que es una semana. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra consulta en relación al cronograma? Sí, Fernando. Profe, buen día. Le hago una consulta con presencialidad de la fecha que puso ahí en el calendario del programa. ¿Es condición necesaria, digamos, para... No te estoy escuchando. ¿Alguien lo escucha bien? Yo no lo estoy escuchando. ¿Ahí me escucha bien? ¿No? Ahora sí. Te preguntaba por el tema de la Ahora no. presencialidad. Sí. Para los que trabajamos por la tarde. No sé si estás callado o ya no te escucho. Ok. Quedaríamos en condición de regular, nada más, ¿verdad? Y sí. Gracias, profesor, a todos. Por ahora sí. Ok. Bien, Jorge. Sí, ¿me escucha, profesora? Bueno, buen día. Con respecto a la clase extra del viernes, ¿en qué horario ha dicho que iba a ser? Disculpe. A las 15. ¿Me escucha? Sí, a las 15. En principio está solicitada para las 15. Perfecto, muchas gracias.
Ok. ¿Alguien más? Buenas, profe, ¿se me escucha? Sí. Yo tenía una consulta. Entonces, el 9 sería 9 de abril, caería un jueves, ¿tendríamos clase? El jueves tenemos clase y el viernes 10 de abril, si es que me autorizan ya el aula, también tenemos clase. Bien, muchas gracias. Así sería. Esa semana tenemos clase jueves y viernes. Muy bien. Bueno, ustedes tienen en el aula virtual habilitado, quienes hayan podido ingresar, la mecánica del aula virtual es la siguiente. Ustedes van a tener, a medida que nosotros vayamos avanzando en los temas, van a ir habilitándose las pestañas de las distintas unidades con los contenidos y de las distintas actividades. ¿Bien? El día, nosotros ahora, digamos, lo que ustedes tienen habilitado en el aula virtual es la unidad número 1 y tienen además todas las guías de lectura disponibles en una pestaña que dice guías y trabajo práctico. ¿La pueden ver o no? No sé igual si guías de lectura ITP, ahí les digo bien. Creo que está habilitada. Sí. Sí, está habilitada, puso guías y después sí, tiene profe. bibliografía de consigna de trabajo práctico. Estos guías de lectura. No escucho bien. ¿Me escuchan ustedes o no? Profe, no se le escucha. Por favor. Se le escucha cortado, profe. La entrecorta. Sí, parece que me quedé sin internet recién. Ok. Bien, voy a cerrar el aula y voy a hablar de memoria del aula virtual. Muy bien, ustedes tienen ahí una guía de lectura. ¿Ahora me escuchan o no? ¿Mejoró? ¿No? ¿Nada? ¿No me escuchan todavía? Profe, se le escucha muy entrecortado. ¿Ahora? Sí. Sí, algo pasó con mi internet, pero ya cerré el aula virtual. Pasa que cuando hablo en... a ver. Bueno, yo voy a seguir hablando. Ustedes me dicen cuándo se me empieza a escuchar bien, ¿quieren? Bueno, profe, yo sí le escucho. Todavía no se escucha bien. Yo sí le escucho bien. Okay. Ahora se escucha. Bueno. Ok, dale. Ya saqué la cámara, ya cerré un par de pestañas, ya listo. Entonces ahí volvió mi internet a funcionar un poco mejor. Fernando, ¿volviste a levantar la mano? ¿Y Jorge? No, profe, no. ¿O quedó de hace un rato? Ok. Ahí lo saqué. Jorge Zavala. No, listo, yo porque tengo ahí manos levantadas y quería... Muy bien, entonces, ahora que me escuchan bien, les voy a comentar. La primera unidad es una unidad introductoria hacia lo que es la filosofía como disciplina que se puede aprender o que se puede enseñar. ¿Bien? En esta unidad nosotros tenemos
3 puntos diferenciados. Un primer punto que es introductorio, digamos, sobre qué es la filosofía, sobre cuáles son las distintas concepciones de filosofía, de qué se trata el conocimiento filosófico, con un texto específico sobre ese punto, y que vamos a ver si llego a desarrollar un poquito el día de hoy. El segundo punto ya abarca la mirada de un autor específico que se llama Antonio Gramsci, que es un italiano contemporáneo, y que ustedes tienen una clase grabada que yo la próxima semana voy a habilitar para que la semana del feriado o cualquier día de la semana, es una clase pregrabada que dura unos 30 minutos, 35 minutos. Todas las clases que yo voy a compartir, que ya están grabadas, no tienen una mayor duración de 30 minutos. Entonces, ustedes van a poder verla y va a quedar subida ahí con la explicación de ese texto y con el PowerPoint que está desarrollado en la clase. Y después un último punto que se refiere específicamente a la filosofía política como una disciplina dentro de lo que es la reflexión filosófica. Bien, entonces, nosotros vamos a partir de preguntarnos si es posible o si se puede enseñar la filosofía, o cuando hablamos de enseñar la filosofía, ¿qué cosa se enseña cuando se enseña filosofía? Bien, una de las características que tiene la filosofía como tal es que se refiere a un tipo de conocimiento, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de conocimiento, nos referimos específicamente a una relación que se da entre un sujeto que quiere conocer y un objeto que va a ser conocido, ¿sí? Ese objeto que va a ser conocido puede tener una existencia real, puede estar en el mundo, puede ser un objeto pensado, es decir, que tiene es decir, que es producto del pensamiento, puede tener una existencia como de interpretación, podríamos decir, de distintas relaciones. El lenguaje suele crear muchos objetos de conocimiento. Entonces, fundamentalmente nosotros ubicamos a... ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué cosa? Eso del lenguaje que dijo recién nomás. Bien. El lenguaje es la herramienta humana que construye la realidad, ¿sí? Las palabras no son meramente uniones de letras, sino que cada palabra tiene una significación, representa un símbolo que, ubicado en un contexto determinado, tiene una connotación y una denotación, es decir, las palabras tienen significados y se dicen siempre en un contexto aplicando ese significado, ¿sí? Si yo, no sé, por ejemplo, este caso de la chica argentina de Santiago del Estero, de esta abogada que fue juzgada por una expresión física de burla hacia la comunidad negra en Brasil, y fue acusada de un delito de racismo,
eso que sucedió en Brasil trae a cuenta de que, por ejemplo, en la República Argentina no se trabaja el racismo. En la Argentina nos creemos que no somos racistas cuando está completamente naturalizado el racismo. ¿Se entiende? O la xenofobia. Entonces, las palabras tienen significados y depende del contexto en donde se utilicen, traen consecuencias, ¿se entiende? O sea, dicen cosas sobre la realidad. ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok. profe. Bien, voy a habilitar mi cámara. Si me dejan de escuchar bien, me avisan y la vuelvo a bloquear. Entonces, dentro de lo que es la filosofía, o sea, la filosofía nosotros la ubicamos dentro de los tipos o clases de conocimiento. Los tipos o clases de conocimientos habitualmente, sin ánimo de jerarquizar, porque desde esta materia no jerarquizamos, por lo menos no los tipos de conocimiento, porque el conocimiento que se conoce como el vulgar, que es un conocimiento de sentido común, que es un conocimiento común que nos permite llevar adelante la vida, que es compartido por todos nosotros, es el fundamental. ¿Sí? O sea, si hablamos de jerarquía de conocimiento, el fundamental es el que habitualmente se le dice vulgar o superficial, porque es el que me permite vivir cada día con lo necesario para llevar adelante mi vida. Es el más amplio de todos los conocimientos en cuanto a caudal se refiere, porque desde que nacemos nosotros aprendemos cosas para llevar adelante nuestra vida. Y después aprendemos a través de nuestro cuerpo, a través de nuestro sentido, después aprendemos a través de nuestro pensamiento, después vamos incorporando a través del pensamiento y de la inteligencia otros saberes y vamos a ir reflexionando y criticando sobre esos saberes, esos conocimientos a lo largo de la vida. La reflexión crítica abarca dos grandes tipos de conocimiento. Uno es la ciencia y el otro es la filosofía. Nosotros vamos a ver con Gramsci a qué se refiere la reflexión crítica específicamente como parte de conocimiento. ¿Alguien levantó la mano? Ok, muy bien. Nosotros vamos a partir de que la filosofía es una aptitud. ¿Qué significa esto? Que es conocer, vieron que yo les dije hace un rato que conocer se podía describir de alguna manera como una relación entre un sujeto que quiere conocer un objeto y el objeto está ahí para ser conocido. ¿Sí? Hay una actividad innata, consciente y voluntaria que tiene que aparecer cuando uno quiere conocer algo, ¿sí? Ese querer conocer es lo que diferencia al conocimiento de mayor caudal que me permite vivir, que es el superficial, que es el de sentido común, de los conocimientos reflexivos y críticos. Bien, entonces, nosotros sostenemos que la filosofía es un tipo de conocimiento producto de una búsqueda de un sujeto. Bien, lo mismo pasa con la ciencia, ¿sí? La ciencia es el producto de una búsqueda, de una investigación, de seguir determinados pasos, de llevar adelante un determinado método, experimentos de laboratorio, etcétera. O sea, hay una intención puesta y no simplemente una posibilidad de recibir, que nosotros somos receptores, lo somos. Por eso acá en esta diapositiva que les comparto dice, pensemos juntos, esto es algo que dice García Morente, que es un autor
de filosofía que dice, hay saber que tenemos todos sin haber aprendido ni reflexionado sobre nada. Y hay otro saber que es el que adquirimos cuando lo buscamos. Hay un saber que tenemos pues sin haberlo buscado, pero hay otro saber que no tenemos nada más que si lo buscamos, y que si no lo buscamos, no lo tenemos. Dentro de esos tipos de saberes que solamente vamos a tener cuando los buscamos, está la filosofía. Bien, la filosofía no solo implica una actitud, o sea, ser filósofo no solo implica una actitud del sujeto que va a conocer, o de la sujeta que va a conocer, sino también implica reflexionar, criticar, cuestionarse sobre una realidad dada. ¿Bien? Entonces, vamos a decir que la filosofía es... Espérenme un segundito. Bien, a las personas que estoy admitiendo ahora, les quiero avisar, lo mismo les quiero avisar a todos, solo porque es la primera clase y quiero que lo escuchen. Yo después de pasados 20 minutos del inicio de clase, no admito a nadie. ¿Bien? Entonces, el inicio de la clase es a las 10:30, más tardar a las 11 es el último acceso. ¿Está esto claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, esto es para todos. Yo entiendo que hoy es un día particular porque además nos estamos dando con un montón de noticias y porque no tienen acceso al enlace o no lo tenían de antemano, pero bien, eso sí es una regla. Yo tomo asistencia en cualquier momento de las 2 horas de clase, pero solamente admito que accedan a la clase hasta las 11. Está esto claro, ¿no? Muy bien, les decía entonces que yo estaba preocupada porque pensé que habíamos arrancado a las 10 y dije, tengo solo media hora de clase y no, me doy cuenta que tengo una hora más completa de clases todavía. Bien, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien, les decía entonces que la filosofía es una aptitud cuyo resultado es un conocimiento que reúne las siguientes características. Es una búsqueda constante, consciente, reflexiva, situada y contextualizada. Bien, la filosofía, ustedes pueden, a lo mejor en una época, había algunos que diferenciaban a la filosofía de otros tipos de conocimiento, diciendo que era un tipo de conocimiento sin supuestos. ¿Sí? ¿Qué son los supuestos de un conocimiento? ¿Tienen idea ustedes? ¿Saben de qué hablo? ¿Algo que se da por hecho ya? Yo necesito que levanten la mano para responder, porque si no hablan, y no sé quién habla, no entiendo. Sí, Ana. Se refiere a que serían como bases del conocimiento que no están refutadas. ¿No están qué? Refutadas o verificadas. ¿Refutadas? Ok, bien. ¿Alguien más? Alguien más levantó la mano. Viviana. Algo que se da por sentado. ¿Qué sería algo que se da por sentado? Algo que se entiende que ya está preestablecido. No sé, por ejemplo, Ok. me levanto y
y no espero que me digan preparemos el desayuno, sino que está establecido que uno se levanta y prepara el desayuno, no es una cosa así, algo que ya se supone que se debería hacer, sin que se esté diciendo que se tiene que hacer. Ok. ¿Alguien más? Bien, básicamente es eso, ¿sí? Los supuestos, más que, sí, Mateo. No, iba a decir que son ideas que se dan antes de empezar a filosofar. Bien. Son básicamente eso. Digamos, yo cuando empiezo a cuestionar algo, nunca jamás parto de la nada, ¿sí? Yo ya soy una persona con una historia determinada, o sea, la edad determina muchísimo, las lecturas, lo que he aprendido, lo que he estudiado, todo eso van generando una construcción subjetiva que a la vez se refuerza por una construcción social e intersubjetiva que permite que yo piense la realidad de determinada manera. Hay cosas de la realidad que yo no cuestiono en absoluto, esos son los supuestos, ¿sí? Nosotros vamos a ver más adelante cuáles son los supuestos que no se cuestionan en distintas épocas, ¿sí? Entonces, hay algunas personas, algunos autores, digamos, que decían que la gran diferencia entre, por ejemplo, la filosofía y la ciencia es que la filosofía no partía de ningún supuesto de conocimiento, y eso no es verdad, ¿sí? O sea, no es cierto, porque quienes hacen filosofía somos las personas, y las personas tenemos construidas estructuras de pensamiento, ¿bien? Esas estructuras de pensamiento no son fijas, también va a depender de cada uno revisarlas o no, ¿sí? Si yo de golpe sigo, o sea, siendo mujer, sigo diciendo, bueno, pero son las mujeres, hablando de patriarcado, por ejemplo, o hablando de machismo, sigo diciendo, bueno, pero son las mujeres las que refuerzan, bien, y lo sigo diciendo convencida de que hay una responsabilidad de parte de las mujeres de la construcción de personalidades machistas en la sociedad, y me quedo en esa, hay algo que tengo que revisar, ¿sí? O sea, porque puede ser un elemento, si yo no me pregunto, bueno, ¿qué aprendieron esas madres que crían así estos hijos, que no se cuestionan? Y si yo no lo cuestiono, nada, soy de esas madres. ¿Me van siguiendo? Todo se puede revisar si primero me pregunto cuáles son mis supuestos, ¿sí? Esos supuestos suelen aparecer como sesgos en la mirada del investigador, sesgos en la mirada del filósofo, bien, que existen, porque en general uno cuando hace una reflexión no se pregunta cuáles son sus privilegios, no se pregunta, no digo, bueno, no, sí, yo soy, qué sé yo, esta mujer que ha tenido acceso a determinados conocimientos y puedo hacer estas críticas, no, yo creo que estamos todos iguales y que además, digamos, no sé, tengo este trabajo, cobro todos los meses, vivo en mi propia casa, ¿me entienden? O sea, hay una serie de privilegios que permiten que uno acceda a otras cosas que no todos acceden. ¿Me van siguiendo o no? Lo que estoy diciendo es que siempre hay supuestos, siempre. Y esos supuestos dan cuenta de los privilegios que tienen las personas, para después hacer una crítica a la realidad o no. ¿Me van siguiendo? Nosotros, Sí. más allá de... Ok, gracias. Nosotros, más allá de que vamos a estudiar muchos contenidos filosóficos, muchísimo contenido filosófico, es decir, desarrollo que han hecho otros filósofos en otras épocas,
La mirada de esta cátedra es una mirada crítica hacia la filosofía, reflexiva, cuestionadora. ¿Sí? La mayoría de los filósofos que nosotros estudiamos, yo por eso siempre hago hincapié en el contexto, en el momento histórico en que el filósofo desarrolló su filosofía. Miren, acabo de escupir, estas cosas ya pasan con la edad, chicos. Que no se nos sale la saliva cuando hablamos. Sí, Nasira. Profe, disculpe, ¿podría volver a repetir lo que dijo de hace rato de que siempre hay supuestos y dijo algo de privilegios o algo así? ¿Pero qué querés que repita? Porque se me cortó, porque se me fue el internet, entonces si podía repetir eso, ¿a qué se refería con lo de privilegios? Pero yo, o sea, es que, o sea, yo hablo mucho, chicos, y en general voy como hilando ideas a medida que voy hablando. Si alguien le puede responder a la compañera, porque sí, Luis. Profesora, entiendo que por ejemplo, decir, bueno, qué sé yo, el ser humano es egoísta por naturaleza, pero ese contexto se basa de acuerdo a la vivencia de cada uno o de lo que la persona cree, porque supuestamente puede pensar otra persona totalmente distinta a su supuesto. ¿Es así lo que estoy bien pensando? A ver, nosotros partimos de que en general los supuestos son siempre compartidos, no son individuales, ¿sí? Entonces, son compartidos en una época, ¿sí? Nosotros vivimos en una época, eso lo van a ver bien con Gramsci, pero les adelanto igual, hay un sentido común, ese sentido común no considerado como esto que me permite a mí misma solucionar un problema, qué sé yo, desde la experiencia, resolver la vida como una concepción muy básica de sentido común, que es un saber superficial. No, el sentido común, ya te respondo, Nasira, ahí voy de vuelta, ¿sí? El sentido común es lo que nos da llevar adelante la vida social. El hecho de que nosotros hablar y entendernos simultáneamente es resultado de un sentido común compartido de nuestra época. ¿Bien? Hay cosas que nosotros sabemos que no se pueden decir y hay cosas que sabemos que se pueden decir y todos lo sabemos. Incluso sabemos que hay ámbitos en donde está permitido ser de determinada manera y otros ámbitos no, en donde no. ¿Me van siguiendo? Si yo voy a la cancha de fútbol, por ejemplo, nada, y reputeo al árbitro y lo reputeo y está, nada, es un ambiente seguro para hacer eso. Pero no voy a venir acá y voy a utilizar acá, en esta aula, la misma terminología con la que me dirijo al árbitro o a los jugadores de fútbol. Hola, Oscar. Sí, profe, retomando el ejemplo que puso hace rato de la chica de Santiago del Estero, la abogada que fue juzgada en Brasil. Retomando el ejemplo que puso hace rato de la abogada que fue juzgada en Brasil por hacer gestos racistas. Acá en Argentina estaría tolerado, en otro lugar no. Cuando nosotros andamos acá en la calle, tiramos papeles de residuos en la calle, no tenemos problemas, pero en otro lugar, en otro país, en otro contexto, eso implicaría una sanción. A eso se refiere con el contexto y la época también en cada Exactamente. momento. Vamos evolucionando. No sé si vamos evolucionando, no utilizaría ese término, pero los contextos diferenciados nos permiten adecuarnos. Nosotros llevamos adelante nuestra vida porque nos adecuamos a un sentido común de la realidad y de cómo se lleva la vida. Siempre es compartido. Que sea compartido
no significa que sea único. Ojo con esto, ¿no? Es bien amplio el sentido común. Por eso dentro de una sociedad puede haber tantas formas de vida diferenciadas. ¿Sí? No todo el mundo vive igual en Jujuy. ¿Bien? Y eso es lo que tiene que ver con los privilegios. ¿Sí? Lo que yo había dicho, Nasira, que no sé en realidad si era esto o no, es que en general las personas no nos damos cuenta de nuestros privilegios, no andamos pensando, bueno, yo accedo a estas cosas, me puedo permitir tal otras cosas porque tengo determinados privilegios, y eso hace que yo dé por supuesto y por sentado un montón de cosas que quizás no es para todos igual. ¿Bien? Entonces, en los supuestos también participan los privilegios. No es tan sencillo. ¿Me van siguiendo o no? Sí, profesora. Sí, profe. Ok, bien. No sé, Nasira, si era eso. ¿Va por Sí, ahí? sí, era esa mi duda. Muchas gracias. Ok. Muy bien. Por eso yo les quiero avisar por qué no les doy los PowerPoint, porque yo en realidad uso los Power como punto de partida de un montón de cosas que digo, y después ustedes estudian lo que dicen las diapositivas de los Power, y nada, es información que me sirve a mí. ¿Se entiende o no? Pero no puedo sacarles la costumbre de que estudien de los Powers. Muy bien. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de filosofía es que la filosofía debe constituirse como un pensamiento crítico que se compromete con el presente y con el futuro. ¿Sí? No es hacer filosofía, repetir lo que otros filósofos dicen. Eso no es hacer filosofía. Eso es estudiar contenido filosófico. ¿Sí? Por eso nosotros estudiamos mucho contenido filosófico, mucho, y hacemos o intentamos hacer algo de filosofía. ¿Sí? Nosotros nos comprometemos con nuestra realidad, y eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos el texto de por qué estudiar filosofía política clásica, porque la historia de la filosofía política, de eso se trata nuestra materia, pero bueno, lo que tenemos es esto, hay que estudiar. La filosofía constituye una actividad de análisis de distintos problemas que pueden darse en las ciencias, en el derecho, en la política o en nuestro pensamiento, pero que no es ciencia. Ya me voy a adentrar a esto a ver cuál es, con mayor profundidad, la diferencia entre la filosofía y la ciencia. Por último, para que tengamos en cuenta, la filosofía es una actividad de depuración y de refinamiento de lo pensado y de los modos de pensar. Una característica de la filosofía como forma de pensamiento y forma de conocimiento es que constantemente se está revisando a sí misma. ¿Cuáles son los supuestos de donde yo parto? Esa es una tarea inacabada en quien hace filosofía. Bueno, pero yo, ¿por qué pienso esto? ¿De dónde viene? Yo me cuestiono a mí mismo y después cuestiono hacia afuera. Entonces, cuando yo estoy de acuerdo con mis supuestos, considero que son los más justos, es cuando empiezo a criticar hacia afuera. ¿Me van siguiendo? Esa es la tarea. La tarea es cuestionarse primero para ver, bueno, ¿qué es lo que forma mi propia subjetividad? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Ninguna, profe. Ok. Muy bien. Por último, nos preguntamos, y esto en realidad la pregunta va dirigida a la clase de Gramsci, pero lo mismo les voy a adelantar una respuesta. ¿La filosofía como saber específico pertenece a un grupo selecto? Esta es una gran pregunta,
Porque un punto de partida de esta cátedra, por supuesto, es que no, si nosotros vamos a estudiar filósofos de la antigüedad, de la Edad Media y de principios de la modernidad, que resultaron ser un grupo selecto de pensadores que además de tener un nivel de inteligencia superlativa, pudieron volcar sus pensamientos en teorías filosóficas y críticas de su propia realidad. Pero nosotros fundamentalmente los estudiamos por eso. Sí, Camila, ya voy a eso. Sí, espérenme un cachito, ya les respondo por si pierdo el hilo. Nosotros los estudiamos por eso, porque lo que permitieron sus teorías filosóficas es estudiar su momento presente de una manera crítica y reflexiva para decir, che, esto que nos está pasando no está tan bueno. Busquemos otra forma de organización que sea mejor. Después si se aplica, si no se aplica, si fue posible, si no fue posible, es otro cantar. ¿Bien? Es importante cantar, a rigor de verdad, pero lo que permitieron esos estudios es que nosotros hoy podamos cuestionar la realidad desde este lugar y no pensar que son otros los intelectuales que me van a decir qué tengo que pensar, cómo tengo que criticar. ¿Se entiende? Hacia eso va esta pregunta. Entonces, nosotros vamos a ver cómo en las teorías políticas de los antiguos, de los filósofos antiguos, hay mucho de esta idea de que cada uno tiene que ocuparse de una tarea y de que pensar qué es lo mejor para todos le corresponde solo a un grupo. Al resto no. El resto tiene que obedecer o tiene que hacer otras cosas. ¿Bien? Bien. ¿Qué me preguntaban de los trabajos prácticos? Dice, ¿los trabajos prácticos son grupales o individuales? Lo que pregunta Camila Luciana. Ok, gracias. No, yo creo que dice gigante en todos lados y lo voy a decir de todas maneras. Ningún trabajo individual se acepta, ninguno. Salvo que diga que es un trabajo individual, pero me parece que la única tarea individual que tienen ustedes es una tarea en el foro, en un foro. Pero nada, es una tarea sincrónica que tienen que hacer en un momento determinado, que se habilita y la tienen que ir haciendo ustedes. Una lección que se llama en el aula virtual. Esa es la única individual. Todos los trabajos prácticos obligatorios, que es el 1 o el 2, son grupales. Sí o sí, de presentación grupal. Todos los trabajos. Y creo que el trabajo del foro, el primer trabajo de la unidad número 2, que es la participación en un foro obligatorio, también es grupal. Sí, Ana. Profe, quería saber la cantidad de integrantes de los trabajos grupales. Creo que hasta 4. 1 y 2, que son los obligatorios, es hasta 4. Y después no sé, porque en cada uno yo les digo, creo que el del foro de la unidad número 2 también es 3 o 4, pero no más. Gracias. A mí me convendría hacer grupos de a 10, así corrijo mucho menos, pero después hay un montón de gente que no trabaja. En cambio, con 4 yo no sé, tengo en mi cabeza la garantía de que no les queda otra que trabajar a los 4, porque es pesado para un grupo de 4. Profesora. Sí, Diana. Sí, no sé quién está hablando.
Viviana, profe, consulta, nosotros en otras materias nos sugirieron que hagamos grupos y tratemos de que ser todos de la misma comisión. En mi caso, con el grupo al que pertenezco, la mayoría somos de comisión 1, salvo en una materia, y somos 10. ¿Podría partirse ese grupo y ser 2 grupos de 5? Lo planteábamos nosotros como para poder tener organizado, digamos, y no estar rearmando varios grupos. Cinco es una multitud. Bien. Ok, profe. Gracias. Ok. Igual pueden juntarse los 10, sumar 2 personas más y ser 12 y hacer 3 grupos de 4. Y cada uno presenta lo que corresponde. Y trabajar de a 12. No tengo ningún problema que trabajen de a 20, pero la presentación en los grupos es de a 4. ¿Sí, Luis? Sí, la pregunta dice ahí máximo 4. O sea que podemos ser 2 o 3. No. No pueden ser 2. Bien. Porque son 150 estudiantes. No hay chance que sean 2. Háganse amigos, chicos. Así. No les queda otra. Muy bien. El texto de filosofía acerca de la filosofía es uno de los textos obligatorios que tienen ustedes dentro de lo que es el material de la unidad número 1, que es de Daniel Bustigán y de Alejandro Adán. Es un texto bastante largo, pero es muy introductorio a lo que es el tratamiento de la filosofía suma. Y después ustedes en los libros completos, si no me equivoco, tienen el texto de García Morente, que se llama Lecciones Preliminares de Filosofía. Ese es un texto también cuyo capítulo 1 es bien introductorio. Si tienen muchas ganas de leer, pueden leer primero el de García Morente y después agarrar el de Bustigán y Adán, que desde mi perspectiva les trae mucha más información, tiene un lenguaje un poco más específico, pero bueno, trabajan básicamente de lo mismo. Es mucho más amigable García Morente, como les digo, es casi un cuentito, es una invitación a ser leído, pero no trabajan lo mismo, ¿sí? Es más completo para mí este texto, Filosofía acerca de la filosofía, y por eso lo tienen ahí obligado de lectura, ¿sí? Todos los textos de la materia tienen una guía de lectura. Bien, algunas de esas guías de lecturas tienen además incorporado, no sé, un video para que vean o buceen en otros lados, pero en general las guías de lectura son para ustedes, son justamente guías para no agarrar un texto y no saber qué buscar. ¿Sí? Si yo voy a leer un texto por primera vez y no sé de qué le interesa a la profesora, a lo que le preste atención, para eso son las guías, para que ustedes tengan una idea de qué cosas me interesan a mí, que encuentren cuando van a leer, ¿sí? No tienen que hacer resúmenes, salvo que lo quieran hacer. A mí no me las tienen que presentar a las guías, ¿bien? Pero sí pueden hacer todas las preguntas que quieran de esas guías y, o sea, de todas las dudas que tengan, las vamos a ir viendo a medida que vayan surgiendo y que ustedes las quieran compartir acá en clase. Bien, ¿está esto claro? La unidad número 1, como les decía recién, arranca con este texto. El contenido en el programa de la unidad número 1 está basado en el punto número 1 en este texto. Yo les voy a dar un panorama general de con qué se van a encontrar ustedes en el texto. Y bueno, eso. ¿Alguien quiere decir algo?
Hola, Andrés. Bueno, entró 2 veces, Andrés. No, es la única vez que te voy a dejar entrar a esta hora. Te aviso. Muy bien. En el texto este, como les digo, es un texto introductorio y que va a profundizar en esto que nosotros estuvimos hablando en la primera parte de la clase sobre, bueno, ¿qué es la filosofía? ¿Sí? La filosofía tiene, acerca de preguntarnos qué es la filosofía, tiene una variedad de posibles respuestas, ¿sí? La variedad de posibles respuestas está dada por las distintas formas en que ha sido encarado el término filosofía, ya sea etimológicamente, o como contenido, o como, hola Andrés, ¿qué tal? Falta media hora para que termine la clase, ¿no? O sea, te aviso, porque no es horario de entrar, pero solo por única vez y para que lo escuches de mí, te aviso de que te dejo entrar nada más para decirte que la próxima que quieras entrar tan tarde, no hay opción. ¿Sí? Eso solamente. Bien. Sí hay un acuerdo entre o sea, a lo largo del tiempo han habido tantas definiciones de filosofía o tantas respuestas a la pregunta ¿qué es la filosofía? Como personas que se dispusieron a responder. ¿Bien? Entonces, hay una respuesta básica y clásica, que es la respuesta etimológica de la palabra filosofía, que no tiene nada que ver con la actividad o con la búsqueda o con la postura del filósofo, sino que tiene que ver con un significado básicamente de la raíz de las palabras que componen el término filosofía. Entonces, etimológicamente se distinguen 2 palabras distintas, una que significa filo, que se traduce como filo, amor, y la otra que se traduce como sofía o saber o conocimiento, y que entonces, digamos, la filosofía es el amor a la sabiduría o el amor al saber o el amor al conocimiento. Esto es solo un primer paso a responder qué es la filosofía. La respuesta etimológica siempre, chicos, siempre es incompleta. ¿Bien? La respuesta etimológica no me dice nada de lo que la filosofía es, más que un significado literal del origen de las palabras que la componen. Entonces, a mí sí me interesa que en el desarrollo uno pueda decir muchas más cosas acerca de qué es la filosofía, abarcando la postura del investigador, la postura del filósofo, abarcando las características que tiene que tener este tipo de saber en el camino de búsqueda, abarcando contextos, abarcando procesos históricos, sociales, culturales, abarcando nuevas perspectivas, abarcando también otras miradas, y no solo la mirada occidental, porque una de las cosas, uno de los sesgos que tenemos nosotros en nuestra materia es básicamente el sesgo occidental. El origen de la filosofía como tal, como disciplina, como forma de conocimiento, está dado en Occidente, ¿sí? O sea, nuestros propios colonizadores son quienes sistematizaron la historia de la filosofía que nosotros seguimos estudiando. Entonces también es importante que nosotros sepamos quién nos dice qué, cuándo nos dicen qué y por qué nos lo dicen. ¿Sí? Nosotros no somos Occidente. Sin embargo, estudiamos la historia de la filosofía desde allá.
y criticamos nuestra realidad desde allá, ¿sí? Sin embargo, por suerte, no es esta la única materia de historia del pensamiento que tienen. Esta es una que, nada, está circunscripta a la historia occidental de la filosofía y del pensamiento humano, digamos, desde los antiguos hasta los modernos, al principio de la modernidad, pero ustedes también tienen historias de las ideas, ¿cómo se llama? Pensamiento latinoamericano, en segundo año. Bueno, igual estudian Latinoamérica, tienen la historia, tienen el pensamiento, y desde aquí, o sea, yo soy muy crítica de la historia de la filosofía occidental, pero bueno, ¿qué hago? Me amigué en los últimos tiempos. Me amigué porque soy muy crítica, ¿sí? Y porque habitualmente hago esa crítica en mis clases. Bien. Nosotros tenemos que, o sea, un punto importante del quehacer filosófico y que implica también, ese quehacer filosófico implica estudiar filosofía, está vinculada a la posibilidad de no casarse con ningún pensador, ¿sí? Sí, Oscar. Sí, profe, tal vez tiene que ver también con lo que comentaba, lo que decía hace rato, con respecto a los conocimientos previos, ¿no? Nosotros como constituyentes del continente americano, tenemos muchas tradiciones y raíces en conocimiento heredadas de los pueblos originarios, y que eso, bueno, la filosofía occidental, que por ahí a veces no lo consideraba. Bueno, Enrique Dussel creo que es uno de los que sostiene, ¿no?, esta nueva perspectiva, esta nueva mirada de poner en valor los conocimientos de los pueblos originarios, entre otros, ¿no? Enrique Kusch, y creo que, bueno, tiene que ver con eso, ¿no?, de lo que tenemos nosotros como conocimientos. Hay un texto... Sí, muchas gracias, Oscar. Que tenemos en a través de la educación. Sí. Sí, exactamente. Enrique Dussel tiene un texto, un paper que es medio corto, en el cual él pone de manifiesto, digamos, que el carácter horizontal del conocimiento y no jerarquizado, y que eso sí es algo que nosotros tenemos que desandar en nuestras cabezas, porque desde que somos pequeños, digamos, y de que estudiamos en el secundario, nosotros estudiamos la historia universal, como la historia de los romanos, no sé, de las primeras civilizaciones, de los persas, de los egipcios, cuando en realidad esa es una parte de la historia universal, y hay otra parte de la historia que no se estudia, ¿sí? Que no se estudia. Entonces, nosotros cuando repetimos o que estudiamos, no sé, yo todavía en el secundario espero que ya no sea así, pero nosotros estudiábamos la historia de Inglaterra, de los reinados, de los distintos reyes, de los Tudor, no sé, de España, de Castilla. ¿Para qué? O sea, para que tengamos este presidente que sigue invitando al rey de España al acto del 12 de octubre acá, que no entiende nada. ¿Se entiende? O sea, es vergonzoso. Pero bueno, la idea es tener, si yo me caso con, no sé, la historia universal de Occidente, como el pensamiento que me representa, hay una parte de mi realidad que estoy desconociendo. ¿Sí? Esa es la verdad. Hay cosas que son inaceptables, ¿sí? Entonces, pero bueno, yo parto de ser lo más coherente posible con ustedes en decir, chicos, esta es la historia de allá, ¿sí? Entonces, por eso yo hago mucho hincapié, y ustedes lo van a notar, en el contexto.
en el contexto en el que se aplicó, y si yo quiero, en el que se creó, por ejemplo, Platón, la teoría política de Platón tiene un contexto específico, y Platón fue un ciudadano griego, ateniense, específico. ¿Sí? No es cualquier sujeto Platón en el momento en que elabora su teoría y que hace sus críticas a la democracia. No es cualquier sujeto. Entonces, más allá de la teoría de Platón, es fundamental tener en cuenta, bueno, ¿quién fue Platón? ¿Cuáles eran sus intereses y cuáles eran sus propios supuestos y sus privilegios? Nosotros estamos en una posición de poder reconocer cuáles son también nuestros supuestos. Y cuando uno, no sé, se casa con Platón, decir, bueno, pero sí, porque estamos todos en la caverna. Hay mucha gente que le encanta la teoría de la caverna de Platón y se la pasa diciendo, sí, porque estamos todos en la caverna. Bueno, a ver, ¿cómo estamos en la caverna? Contámelo. ¿Se entiende? O sea, no es tan, no es porque sí, porque me caso porque sí. Porque yo no estoy en Grecia, no estoy en el siglo IV antes de Cristo, no estamos en esa democracia, hay toda una historia que me determina. ¿Sí? Y esa historia que me determina hace que yo vea a Platón desde este lugar, con esa distancia. ¿Me siguen o no? Sí. Muy bien. De los elementos que ustedes van a encontrar, de los contenidos más profundos dentro del capítulo de Busdigan y Adán, es el de la argumentación filosófica. Más allá de la pregunta de qué es la filosofía y de las distintas respuestas que ustedes van a encontrar en el texto, menciona un montón de filósofos, un montón de corrientes de pensamiento, van a encontrarse ustedes con una cantidad de respuestas, ya sea considerando el filósofo que la desarrolló, considerando una época, considerando quizás una jerarquía también. Bueno, identifíquenlas, encuéntrenlas, y después a lo que se van a volcar estos autores es acerca de que un carácter diferenciador de este tipo de conocimiento y de práctica es la argumentación. Bien, ¿cómo argumenta sus saberes la filosofía? La filosofía como disciplina de producción de conocimiento, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de la filosofía, no solo hablamos del conocimiento filosófico ya producido, sino del nuevo que se va a producir o del que se está produciendo simultáneamente, tiene una forma argumentativa diferenciada, bien, particular, exclusiva, que es de la filosofía. Eso es lo que van a decir estos filósofos. Entonces, la filosofía como una actividad cognitiva va a pretender hallar la manera correcta de pensar las cuestiones que más o menos nos preocupan. ¿Vieron esto que yo les decía recién? Bueno, ¿cuáles son mis propios supuestos? ¿Desde dónde yo miro la realidad? Eso está vinculado a buscar la manera correcta de pensar o la manera adecuada, más justa, más inclusiva, si se quiere, de pensar. ¿Sí? De pensar la realidad, las cosas que nos preocupan. De golpe, si a mí me preocupa que hay pobreza, pero mi manera de dar solución a la pobreza es decir, bueno, acá el que no trabaja no quiere. Es así. El que quiere, nada, se inventa un trabajo. No tienen ganas, son unos vagos, les gusta cobrar. Les gustan los planes. Bien, esa es una manera de pensar las cuestiones que me preocupan, pero no estoy tan segura si será la manera correcta de pensarlas a esas cosas que nos preocupan. ¿Sí? De golpe yo puedo decir, bueno, no hay una distribución adecuada de la riqueza, la desigualdad estructural afecta a los que menos tienen siempre más. No es tan fácil acceder a un trabajo o acceder a ideas de trabajo. Las políticas neoliberales empeoran la situación de las familias más vulnerables.
en los últimos 20 años se ha notado una gran diferenciación entre la educación pública y la educación privada, lo que genera menoscabo en el acceso a la cultura. ¿Me entienden? Hay otra forma de responder en el cual yo no estoy echándole la culpa directamente a la persona porque no tiene ganas de trabajar, sino que me vengo hacia un contexto más ampliado, viven estas personas, a qué tipo de población pertenecen, cuáles son el acceso a los servicios básicos que poseen, realmente llegan, se alimentan adecuadamente. ¿Se entiende? Hay falta de trabajo, pónganle. ¿Me van siguiendo o no? Sí, profesora, estamos siguiendo. Ok. Bien. La actividad filosófica tiene un particular interés en revisar. No es estable. Avísenme si no se me escucha porque entre que estoy leyendo. De revisar, pensar, examinar los presupuestos sobre los que se alzan nuestros conocimientos. ¿Sí? Todo conocimiento humano está basado en una base. Estos son los supuestos de los que les vengo hablando. ¿Sí? Van a encontrarse ustedes sobre esos supuestos. René Descartes es un filósofo moderno que nosotros no estudiamos. Igual René Descartes fue un filósofo muy importante de la modernidad y después nunca más. Nunca más. Tiene una concepción del ser humano binaria, en el sentido de que hay un cuerpo y hay un alma que son dos sustancias completamente distintas. Es un dualismo radical el que plantea René Descartes, pero se introduce en lo que es la teoría del reconocimiento, es el trabajo práctico número 2, que nada que ver. En la teoría del conocimiento introduce un método que es el método de la duda cartesiana. Es un método muy sencillo y que nos lega al resto de la humanidad, más allá de que él no lo sigue, porque él tiene supuestos fijos que no revisa jamás. La idea de la duda cartesiana de este método es que uno pueda revisar constantemente desde dónde parte a preguntar, ¿sí? Entonces, yo tengo que dudar de todo. Ese es el primer paso de la duda cartesiana ante mi espíritu. Profe, ¿puede repetir? Se está cortando mucho el audio. Es decir, como evidente. ¿Saben qué? La mayoría de las cosas no son evidentes. Ok, ahí repito, espérenme. Le saco la cámara a ver si mejora mi conexión. Les decía que René Descartes elabora un método en la modernidad. Este método se llama el de la duda cartesiana, ¿sí? El primer paso del método de la duda cartesiana es el de dudar de todo aquello que no aparezca como evidente ante mi espíritu, es decir, como claro y distinto. ¿Sí? Y la mayoría de las cosas que nosotros se nos aparecen en la vida para poder conocer no son evidentes. ¿Sí? La mayoría de las cosas yo tengo que ubicar, acercar a algo que para mí sea evidente. ¿Me van siguiendo o no? Yo tengo elementos que constituyen mi, no sé, supongamos que yo soy una persona religiosa, sí, muy religiosa, casi, no sé, que voy todos los domingos a misa, que leo la Biblia, que comparto los principios y los sacramentos. Y supongamos que para mí la única familia que vale es la que tiene una esposa, un esposo y los hijos, y no hay otra forma de familia, ¿sí?
Y eso para mí es una evidencia. ¿Sí? Eso establece una base, un cimiento a mi forma de vincularme. Yo, por supuesto, a partir de esa forma de vincularme, no voy a tener hijos fuera del matrimonio. Si estoy casada, no me voy a divorciar. Voy a, nada, qué sé yo, supongo que voy a pretender amar toda la vida a la persona que esté a mi lado y trataré de ser feliz. ¿Sí? Todo lo que queda fuera de eso que para mí es evidente, no solo no lo elijo, sino que voy a promover que nadie lo elija. ¿Me siguen o no? Sí. Sí, profe. Bien. Yo no puedo vivir con sus propias convicciones, pero ese tipo de convicciones limita la realidad de otras personas. Yo voy a ser una mujer que venga y diga, ajá, mira, ya se embarazó de nuevo, fuera del matrimonio. Y ya voy a aplicar un peso moral a las decisiones de la otra persona, porque por supuesto mis decisiones van a ser las más válidas y las moralmente más positivas. ¿Se entiende? Esa es mi verdad. Bien. Si yo no discuto mis propias verdades, es muy posible que la manera correcta de pensar las cuestiones que nos preocupan como sociedad siempre estén sesgadas. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Esto no significa que vivamos en el escepticismo absoluto y que digamos no podemos confiar en nada, no hay cimientos. Tampoco me voy a ese extremo. Claro que hay cimientos. Revisémoslos. Constantemente revisemos. La actividad filosófica, chicos, es absolutamente cuestionadora, no es otra cosa. ¿Sí? Siempre estoy cuestionando, siempre me estoy preguntando. ¿Es lo mejor? ¿Es lo mejor que diga esto? ¿Es la mejor mirada esta? ¿Tengo que leer otro autor? ¿Habrá otra opinión además? Esa postura, esa idea de no quedarme, eso es lo que nos lega Descartes. La posibilidad de dudar, de decir, che, ¿será hasta acá o hay algo más? ¿Es todo esto o no? No es que no busco la verdad o que busco todo el tiempo desarmarla. Sí pienso que hay un interés, como dicen ellos, el aspecto positivo de esta forma de ser o de hacer filosofía es que más allá del interés teórico en la adquisición de alguna verdad, la exposición argumentativa abre un marco de diálogo. La búsqueda de la mejor argumentación me permite nunca cerrar la pregunta. ¿Sí? Claro que nos podemos cansar. Nos podemos cansar siempre. Siempre decir, che, hasta acá nomás, no tengo más ganas de seguir buscando, nos quedemos con esto. Por supuesto que sí. ¿Sí? Y ese es justamente el aspecto negativo, Gloina, que la búsqueda. Yo sigo buscando, sigo analizando, sigo criticando. ¿Sí? Esa es o sea, nada es color de rosas. ¿Bien? Dice al final esta diapositiva, la función argumentativa no implica solamente la revisión crítica de los supuestos, sino que además tiene un carácter propositivo. ¿Sí? Es decir, que propone nuevas búsquedas, propone nuevos propósitos, propone la revisión. ¿Sí? Ser crítico es una práctica, uno no nace siendo crítico. Hay cosas que uno no ve. No las veo. Hasta que otro me las muestra o de golpe empiezo a ver. ¿Sí? Y eso requiere una actividad mental específica. ¿Bien? Otro punto. Observador. Por un lado, uno tiene que ser autoobservador, o sea, mirarse constantemente para poder mirar hacia afuera. O por lo menos aceptar de dónde parte. ¿Bien? O sea, es fundamental aceptar de dónde parto.
Yo tengo que decir, miren chicos, yo soy feminista, soy crítica del patriarcado, a mí hay un montón de cosas en la sociedad que me parecen una basura, no las discuto. Porque también es fundamental decir, bueno, ¿qué cosas para mí no son negociables? No me importa que me digas, no te estoy hablando a vos, Norby, no me importa que me diga el otro, esto, nada, no me vas a convencer. ¿Sí? Eso también nos cierra discusiones. ¿Me siguen o no? Tampoco yo me voy a disfrazar acá del, yo soy la persona súper de mente, súper abierta. No. Hay cosas que para mí no se discuten. Ayer, por ejemplo, un señor de entrada de edad decía en un ambiente compartido, bueno, el tema de la historia de la Argentina también es quien te la cuente. Y no. El terrorismo de Estado, no importa cómo te lo cuenten, o no importa cómo algunos lo quieran disfrazar, hubo terrorismo de Estado. Otra historia, mínimo tenés que abrir un poco más los ojos para darte cuenta que aunque a vos no te pudo haber afectado el terrorismo sí existió. ¿Se entiende? Hay cosas que no se discuten. Por lo menos. Y nada, eso permite, eso también nos permite defender convicciones, ¿sí? Cuestionarnos y defender convicciones. Toda la lucha implica una defensa de una convicción. En esta búsqueda de la forma correcta de pensar la cosa que nos preocupa. ¿Bien? Yo, por ejemplo, les cuento así, en estos últimos minutos, que yo, en mi cabeza, yo soy muy, muy extremista, ¿no? O sea, yo me voy de un extremo al otro. Entonces, de golpe, cuando empecé a leer hace un tiempo, mucho tiempo, sobre el patriarcado, sobre la construcción del feminismo, sobre los distintos feminismos, las distintas luchas y demás que llevamos adelante las mujeres, yo empecé a sentir cierta bronca hacia los hombres porque no se dan cuenta de un montón de cosas, ¿sí? Entonces, nada, es eso, estoy revisándolo porque tampoco... O sea, ¿cómo puede ser que para nosotras sean cosas tan claras y los hombres no se cuestionan nada de los hombres en relación? Esta es mi mirada, ¿no? No estoy diciéndoles a ustedes, hombres, que son así, pero yo me convencí a mí misma que era así. Eso reforzaba una postura mía, pensar otra, ¿sí? De golpe tengo un hijo varón que tiene 11 años y estoy pensando que no puedo mirarlo a él como este hombre que yo me construí a partir del feminismo, ¿se entiende? Entonces, estoy revisándome al respecto. Esas son las revisiones de las que uno habla, o sea, yo me voy de un extremo al otro y ahora estoy así como pensando, bueno, ¿de qué manera hacemos que los hombres se den cuenta de estas cosas como nos estamos dando cuenta nosotras también? ¿Sí? Antes decía, no, qué pérdida de tiempo. Pero bueno, esto para contarles, los sesgos los tenemos todos, nadie es perfecto, mucho menos quien venga y les diga, no, yo tengo la razón, chico, y esta es toda la verdad, nada, aléjense de esas personas, ¿sí? Bien, por último, un punto importante del texto de filosofía acerca de la filosofía es por qué la filosofía no es una ciencia, ¿sí? Si bien hay algunos, hay una de esas personas, hombres, ¿decís? ¿Dana? Porque sí, de las personas que vienen a decir, yo tengo la razón, síganme. Sí, seguramente. Bien, dentro de la discusión acerca de si la filosofía es o no ciencia, hay un camino que se bifurca hacia quienes dicen que sí es una ciencia, que reúne todas las mismas características de la ciencia. Y ustedes van a encontrar ahí
respuestas acerca de los que dicen que sí, dicen que no, ¿sí? Entonces, la filosofía como ciencia, yo necesito que cuando ustedes lean, se fijen cuál es el basamento o el fundamento o el supuesto previo de aquellos que sostienen que la filosofía sí es una ciencia. Tanto para, o sea, de acuerdo a cuál es su concepción de ciencia y por qué traen a la filosofía hacia ese lugar de ciencia, ¿sí? Y después que vayamos a leer quienes dicen que no es ciencia, ¿sí? Que son quienes más nos interesan, porque nosotros estamos en el camino de los que afirman que la filosofía no es una ciencia, ¿sí? Eso quiero que lo lean. Por último, en este texto van a encontrar desarrollados los distintos, hay una parte en la que se desarrollan los distintos problemas de la filosofía de la Edad Antigua y de la Edad Media, que es lo que nosotros abarcamos, y además las distintas formas que hay de hacer filosofía. Y este punto sí es importante, ¿por qué? Porque no todas las personas que hacen filosofía tienen el mismo interés, o sea, buscan lo mismo al momento de cuestionar. Hay algunos que repiten sin cuestionar, hay otros que sostienen que la filosofía necesariamente tiene que romper estructuras, y hay otros que son como más eclécticos, que van y que vienen entre uno y el otro, digamos, y que, por ejemplo, Foucault es un filósofo contemporáneo, es del siglo XX. Él es un filósofo que describe la realidad, pero no dice qué hacer con eso, ¿sí? O sea, él dice, che, así es como estamos nosotros construyéndonos subjetivamente, pero él solamente la presenta. Es bien interesante esta postura porque dice, bueno, esto es lo que somos, no sé yo qué hacer con eso, ¿sí? Tómenlo, fíjense qué hacen ustedes con eso, ¿sí? ¿Qué hacemos cada uno, ¿no? Que podamos leer alguna vez Foucault, comprenderlo y decir, ah, mira, por eso pasan estas cosas, ¿sí? Es para, Foucault nos sirve también para interpretar la realidad. Muy bien, chicos, chicas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Nadie quiere decir nada? No. Ok. Sí, la asistencia, les dije que como tienen que unificar las dos aulas virtuales que hay, yo voy a tomar asistencia a la próxima clase. Apenas yo sepa cómo es, sí, el link es el mismo para todas las clases. La única aula virtual que está habilitada es el aula virtual que dice segundo año, o no sé cómo van, no sé cómo es el procedimiento para unificar. Si ustedes tienen un grupo, por favor, avísenle a toda la gente de la Comisión B que sean ingresantes, que el enlace de la cátedra, de la clase de la tarde está ahí, no en el aula virtual que dice Plan 2026, sino en la otra. Y bueno, eso sería todo. La próxima semana no nos vemos porque creo que es el feriado de Semana Santa. Yo probablemente el día miércoles esté habilitando una clase virtual sobre el texto de Gramsci. Alicia o Alice. Sí.
Tenés Sí. habilitado el micrófono. Ah, Muy bien. Nos vemos el jueves siguiente y después nos vemos el 10. El día 10, que es la clase presencial, yo voy a hablar del trabajo práctico número 1, que es obligatorio. Sobre los textos del trabajo práctico. Tienen cosas que leer antes, así que nada, no es para que vayan leyendo eso. Chau, Julia. No es para que vayan leyendo eso, pero sí les aviso de qué vamos a hablar en esa clase, porque ahí voy a explicar los textos, o sea, vamos a hablar de los textos antes del desarrollo del trabajo práctico, y también sobre de qué se tratan las consignas. Bien, no sé, Miguel, dónde será, porque todavía no me confirmaron esas cosas. Apenas yo lo sepa, les notifico. ¿Sí? O sea, en alguna de las aulas de abogacía va a ser. ¿Bien? Bueno, eso es todo. Que tengan hermoso